vamos a arrancar entonces definiendo básicamente la cuestión militar. No vamos a enfocarnos en algunos aspectos porque uno escucha por ahí que, bueno, que Estados Unidos tiene muchos portaaviones, tiene 11 flotas y con eso puede dirimir cualquier guerra a su favor y, bueno, el tiempo ha pasado y esto no es cierto. La guerra del futuro en realidad será una guerra que dependa más que nada de la capacidad industrial y productiva. Por eso ya empezamos a tirar algunas claves para entender por dónde viene la mano. La clave del éxito militar futuro en las guerras, y esto ya se empieza a ver en la guerra de Ucrania, será no solo contar con tecnologías avanzadas, sino también con la capacidad de producir en masa grandes cantidades de sistemas de armas que sean eficientes y baratos. Eso es la clave, que sea eficiente, barato y obviamente avanzado, ¿no? Las guerras históricamente, sobre todo en el siglo XX, han determinado más que nada por la capacidad sí, de producir más y mejor que el enemigo, ¿no? Pero han variado algunas cuestiones, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos supera a Alemania y a Japón, lo supera también la Unión Soviética, básicamente lo supera la Unión Soviética en realidad, pero en lo que es la producción quedó muy claro con lo que hacían. Tanto Alemania como Japón tenían muy buenos equipos militares, el único problema era que fueron superados en su capacidad de producción en masa. Durante la Guerra Fría, en realidad la cosa se centró más en el desarrollo de grandes arsenales, pero también se incluyó los arsenales nucleares. Y en esta guerra actual, que podríamos decir es la primera guerra en serio después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la de Vietnam, tuvimos la de Corea, tuvimos la del Golfo, pero de alguna manera fueron un país muy poderoso contra uno muy débil. Acá se enfrentaron Rusia con la OTAN. No fue Ucrania, básicamente, fue la OTAN. Ucrania es un ejército preparado, sostenido, financiado y entrenado por la OTAN. En esas condiciones, lo que se pudo apreciar es que lo que fue determinante, lo que es determinante, es la producción de drones y municiones. Quien produjo más fue el que mejor condiciones tuvo, inclusive por encima de la fuerza bruta en cantidad de soldados, ¿no? La guerra moderna se volvió entonces a favor de una lógica de producción masiva, pero ahora se ha incorporado a esto los sistemas autónomos, la inteligencia artificial y los drones baratos. Esto es un hecho clave y que ha determinado lo que es la guerra en la actualidad. ¿Por qué entonces, a diferencia de otras épocas, no a diferencia, siguiendo el sentido de lo que ya venía pasando, pero con un peso mucho más extraordinario, la producción masiva se transformó en un eje central? Primero porque el costo de las armas avanzadas son insostenibles, sobre todo para la industria occidental. Un caza F-35, el caza más avanzado que tiene Estados Unidos, yo diría después del F-22, una curiosidad que es mucho más nuevo que el F-22, ¿no? Pero el caza estrella, el caza que más exporta a los Estados Unidos, el caza que ellos sostuvieron mucho tiempo que iba a ser la diferencia, cuesta aproximadamente unos 100 millones de dólares. Varía, depende de la versión, depende el negocio puntual, porque a veces se le vende a países con los cuales se trata de quedar bien y se le vende a un valor menor que a otros, ¿no? Más o menos cuesta unos 100 millones de dólares. Pero, por ejemplo, un enjambre de drones podría ser capaz de destruirlo o hacer tanto o más daño que lo que pueda hacer un F-35. Un Leopard 2 o un Abrams superan los 10 millones de dólares la unidad, mientras que 10 drones que podrían tranquilamente destruir cualquiera de estos tanques, 10 drones FPV, los drones que se llaman First Person View, o sea, de vista de primera persona, podrían costar los 10 en total
unos $30.000, a $3.000 la unidad, y pueden destruir tranquilamente un tanque de $10 millones o más, ¿no? Además, se ha comprobado que los sistemas defensivos no pueden frenar ataques cuando son en masa. Un solo dron es fácil de interceptar, o sea, no es difícil, son vuelos relativamente lentos. En general, este tipo de drones vuelan alrededor de unos 150 kilómetros por hora. Pero claro, imagínense 100 dólares atacando, 100 drones atacando simultáneamente. Los sistemas de defensa se saturan y no pueden enfrentarlo. ¿Qué es lo que se transforma en una cuestión clave? La producción masiva de municiones, drones y misiles. Eso es lo que termina por desarrollar un sistema que es más eficiente que ese sistema de defensa costoso, ¿no? Las guerras modernas entonces se basan en el desgaste logístico. La guerra de Ucrania, por ejemplo, es una muestra de esto, donde Rusia y Ucrania compiten básicamente para ver quién produce más drones, más artillería y más misiles. Eso es lo que determina finalmente quién gana la guerra. Y quien pueda sostener esta producción de drones, artillería y misiles durante más tiempo, puede sostener y apoyarse para una victoria estratégica, ¿no? Si uno compara las guerras del siglo XX con las guerras del siglo XXI, uno lo que está viendo es que las guerras del siglo XX se enfocaban en una producción en masa de tanques, aviones y buques, mientras que ahora no es esto exactamente lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo es que la producción en masa se enfoca en drones, municiones guiadas y sistemas autónomos. Fíjate cómo ha cambiado la situación. Esto no quiere decir que no se fabriquen tanques, aviones y barcos, pero sí que el eje se basa en drones, municiones guiadas y sistemas autónomos. El costo por unidad durante la Segunda Guerra Mundial era alto. Construir un tanque, un avión o un buque de guerra tenía un costo muy alto comparado con el actual, que es los drones, las municiones de inteligencia, la inteligencia en combate, la inteligencia artificial en combate es un costo relativamente bajo. La estrategia que se empleó durante las guerras del siglo XX era de superioridad numérica y tecnológica. En cambio, hoy se basa más en la saturación de las defensas por ataques en enjambre. Esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando atacaba, no sé, Rusia a Kiev, donde utilizaban combinaciones de drones y misiles para abrir brechas en los sistemas defensivos y por ahí usar a cuentagotas los misiles especializados que eran más costosos. O sea, hay una combinación de medios diferente. Y finalmente la capacidad industrial. En el siglo XX se medía en fábricas de acero, petróleo y munición, y hoy esto es importante, pero lo es tanto más las fábricas de microchips, de inteligencia artificial, de baterías y de producción automatizada. Entonces, entender, esto era importante para entender cómo hoy gira la guerra. La guerra gira alrededor de la capacidad industrial, básicamente, ¿no? Entonces, para poder determinar cuál puede ser el futuro de esto, quién está mejor posicionado para un hipotético enfrentamiento militar, y no creer que porque Estados Unidos gasta mucho, Estados Unidos puede arrasar con todo, porque Estados Unidos tiene portaaviones, Estados Unidos no tiene un equivalente militar, es necesario comprender esta situación. Luego de esto, entender ahora cómo están preparados los países para una guerra moderna, ¿no? Estados Unidos tiene hoy gigantes de la producción, como es el caso de Boeing o Lockheed Martin, de la producción militar, ¿no? Que están invirtiendo en desarrollar líneas de drones y sistemas autónomos, mientras que la Marina y la Fuerza Aérea trabajan en conceptos de enjambres de drones y robots terrestres autónomos. China produce millones de dólares comerciales al año, o sea, básicamente el 70% del mercado mundial de drones corresponde a China. China produce básicamente todo lo que se produce
En materia de drones, China sola produce más del doble que todo el resto del mundo junto. Y esto obviamente da una capacidad dual, porque transformar esos drones en drones militares y transformarse en una productora masiva de drones militares es algo que China puede hacer con suma facilidad, si no lo está haciendo ya en estos momentos. Y además tiene una ventaja en la producción de microchips y baterías aplicadas a los drones. No hace falta tener drones de 3 nanómetros para poder combatir, para poder fabricar drones. Se puede producir con drones y con chips de menor tecnología que sí China tiene la capacidad de producir en grandes cantidades. Rusia se está centrando en la producción de drones kamikaze y misiles de largo alcance y ahora empieza a sumar como eje también de producción la cantidad, no solo la calidad. Básicamente está desarrollando además naves nodrizas para lanzar enjambres de drones como los Lancet o los FPV. Una nave nodriza es básicamente, puede ser un dron grande o un avión de transporte, o puede ser un buque, pueden ser vehículos terrestres. Rusia, utiliza muchos vehículos terrestres donde se transportan enormes cantidades de drones que se liberan en forma conjunta para generar esos enjambres, muchas veces dotados de inteligencia artificial, porque coordinar cientos o miles de drones es virtualmente imposible con operadores humanos y se necesita que haya una inteligencia artificial en los aparatos para que estos puedan trabajar en forma coordinada, no se choquen entre ellos, seleccionen blancos y demás. Irán es otro país que ha demostrado tener grandes recursos porque, a pesar de las limitaciones económicas, fruto de los continuos bloqueos que sufre, se ha destacado por la producción de drones kamikazes baratos y en grandes cantidades. El Shahed 136, que Rusia luego transformó en el Geranio 2, básicamente es una muestra. Son drones, los Shahed, que son relativamente lentos, tienen, como decíamos, unos 150 kilómetros por hora de velocidad, 170, pero pueden tener alcances muy, muy largos, de cientos y hasta miles de kilómetros según la versión. Y Ucrania ha transformado en la guerra, que básicamente es la OTAN, ha transformado pequeñas fábricas y startups tecnológicas en productores masivos de drones, que es lo que más o menos lo mantiene en pie hasta ahora, especialmente con los drones FPV y con guerra electrónica, mostrando que un país con pocas condiciones, con determinados apoyos externos, puede adaptarse rápidamente a este nuevo tipo de guerra. No es lo mismo fabricar portaaviones que fabricar drones de $3.000 la unidad, y algunos menos tal vez. Hay un debate sobre calidad o cantidad. ¿Qué se debe producir? Estados Unidos en el último siglo se ha centrado en la producción en calidad. Estados Unidos trataba de mostrar lo nuestro es lo mejor, armas sofisticadas, que siempre se le ha criticado el costo, las dificultades de mantenimiento y problemas logísticos, problemas de producción, lentitud, pero bueno, con características superiores a las de sus enemigos. Si uno veía una AK-47 y uno veía un M16, el M16 tenía prestaciones superiores a la AK-47. El problema era que una AK-47 funcionaba en cualquier condición, mientras que un M16 requería muchos más cuidados. Por lo tanto, en las condiciones reales de guerra, el AK-47 terminaba sacándole ventaja. Entonces uno terminaba pagando mucho más caro un fusil, que además iba a tener menos prestaciones reales en combate, porque una cosa es una prueba controlada y otra cosa es cuando uno está con un fusil en el medio de una trinchera abajo del barro durante días y días, o en el polvo la arena del desierto, o en el frío extremo del Ártico. O sea, en todas esas condiciones tiene que funcionar de la misma manera, y ahí es donde tienen ventaja los rusos.
Pero los Estados Unidos ha ido incrementando esto, dado algunas características que tienen que ver más con lo comercial, con el negocio de las armas, que con las necesidades de verdad. Fabricar casas de más de 100 millones, sí habla de un F-22 que dejó de ser fabricado porque a costo de hoy valdría más de 300 millones de dólares un avión de esto y es imposible mantenerlo. Muy delicado, poco tiempo en vuelo, la mayor parte del tiempo en preparación en tierra, o tanques de más de 10 millones de dólares. Fíjense que un tanque Armata ruso vale menos de la mitad y es una tecnología inmensamente superior. Todo esto está marcando una tendencia a una producción masiva que ahora empieza a encontrar sus límites porque parece que los sistemas están apuntando hacia sistemas más autónomos y baratos. Vamos a traer un ejemplo, es el F-35, 100 millones de dólares, decíamos la unidad, y estamos hablando de los de despegue convencional de tierra, nada de despegue vertical y esos que pueden multiplicar el costo al doble o más. Este tipo de aviones cuestan más o menos uno solo, lo que aproximadamente cuestan 10.000 drones FPV. O sea, con 100 millones de dólares yo puedo fabricar 10.000 drones promedio baratos, pero 10.000. Imagínense un combate real entre 10.000 drones y un F-35, o un ataque que pueda hacer un F-35 y esos 10.000 drones. Si bien en algunas operaciones militares específicas el F-35 puede superar las cuestiones limitantes que tienen los drones, por ejemplo, si yo necesito penetrar defensas enemigas a 10.000 kilómetros de distancia, bueno, voy a tener que hacer un sistema de acercamiento donde tendré que utilizar bases militares, utilizar los F-35 que tienen más alcance, reabastecimiento en vuelo y demás para poder alcanzarlos, exageré por ahí con la distancia, pero que esté a 2.000 kilómetros. En cambio, con los drones no puedo hacer eso, por eso ahora se desarrollan las naves nodrizas y eso como para dotarle la ventaja que tenían, el alcance que podían tener estas armas mucho más costosas. Pero la realidad es que 10.000 drones de un lado y un F-35 del otro, la balanza se inclina para los drones, evidentemente. Entonces, la guerra del futuro no será exclusivamente de quién tenga la mejor arma, sino quién puede fabricar más armas baratas y efectivas en el menor lapso de tiempo posible. Porque luego va a haber que reponerlas en combate estas armas. Entonces ahí es donde empieza a estar el eje. La guerra del futuro será entonces una guerra de producción, con capacidad para fabricar drones, inteligencia artificial y armas en masa. Eso les va a dar una ventaja tecnológica individual, mientras que obviamente el país que tenga mejor industria, mejor proceso de automatización y producción más rápida va a tener una ventaja. Por lo tanto, el modelo de guerra cambiará de la calidad que intentó poner, por ejemplo, Estados Unidos en los años 80 o 90, hacia una cantidad, utilizando como concepto la saturación en lugar de la fuerza bruta. No hace falta algo tan excelso o tan poderoso, sino múltiples pequeños aguijones. Ese es el concepto que empieza a trabajarse. Entonces, y acá es donde lo vamos a ir anclando un poco en la realidad. ¿Qué pasa con China, no? China puede superar a Estados Unidos en la producción, y acá es donde uno no puede saber exactamente los números de la producción militar. Los puede intuir, pero es todo secreto. ¿Quién sabe cuántos drones se fabrican en China o cuántos se fabrican en Estados Unidos? Lo que sí sabemos es que China ha venido superando en todas las áreas a Estados Unidos, en todas las áreas económicas. Por ejemplo, China ha superado la industria automotriz estadounidense o la industria de celulares estadounidenses, ¿no? Ellos tienen un enfoque basado en la producción en masa, de mayor eficiencia y costos, que le da una ventaja en un tipo de guerra que es cada vez más dependiente de sistemas autónomos y drones baratos que
en plataformas extremadamente costosas, ¿no? En el tema de los automóviles lo hemos visto muchísimo. Los autos eléctricos, China produce sola muchos más autos que el resto del mundo en conjunto. China produce 37 millones de autos eléctricos por año, mucho más de lo que produce todo Estados Unidos, Europa y Japón y Corea, todos sumados. La cuestión que además tiene China es que también con autos convencionales está sucediendo lo mismo. Empresas como por ejemplo Huawei o Xiaomi han saltado de la producción de celulares a las producciones de autos y los producen en cantidad y calidad y precio mucho más competitivos que los que produce Estados Unidos o Alemania, forzando, como están viendo, la quiebra de las empresas occidentales. Han quebrado las estadounidenses en su competencia con alemanas o con japonesas y ahora los chinos los están quebrando a todos. En lo que tiene que ver la estrategia militar en sí, que es lo que hoy nos vamos a centrar, vemos mucho que hay una estrategia opuesta. La estrategia de producción de Estados Unidos es el desarrollo de equipos de alta tecnología con márgenes de ganancia. Esto es un tema clave, muy altos para los contratistas privados, que son los que realmente fabrican. China tiene como concepto la producción en masa de equipos más baratos y con menores márgenes de ganancia. Esto es bastante fácil de entender, ¿no? Fabrico menos y más caro, China fabrica más y más barato. Quienes viven en la Argentina y ven cuál es la lógica empresarial de los empresarios argentinos, se van a encontrar básicamente con esa misma lógica. El empresario argentino trata de fabricar poco y caro y tener altísimos márgenes de rendimiento y no tener producciones masivas y tratar de llegar a todo el mundo. El costo unitario se refleja en la producción, como hablábamos, de aviones de combate de más de 100 millones de dólares, como el F-35, y los chinos se centran en la producción, por ejemplo, de drones kamikaze como el CH-901, que cuesta menos de $100.000. El tiempo de producción es clave, porque Occidente tiene un muy largo ciclo de desarrollo y adquisiciones burocráticas. Todo el entramado burocrático y toda la forma de producción es cara y lenta, mientras que los chinos son rápidos para producir con ciclos de producción que son extremadamente cortos. Entonces la capacidad de producción masiva varía. Lockheed Martin o Boeing priorizan, ellos en su funcionamiento priorizan lo que son contratos costosos y con menos volumen, mientras que las empresas como DJI, que es la fabricante de drones, Avisco, Norinco, pueden producir millones de unidades por año. Y las exportaciones en materia militar, Occidente las restringe por cuestiones políticas, como la utiliza como un arma de influencia política, están muy reguladas y sometidas a muchas cuestiones que dificultan la exportación. Por ejemplo, Estados Unidos no exporta drones de alta tecnología ni siquiera a sus países más aliados, mientras que China exporta a cualquiera que ponga la plata, básicamente tiene muy pocas restricciones. Entonces, esta diferencia de enfoque hace que China supere a Estados Unidos en varias industrias comerciales, como vimos con los autos eléctricos, los celulares o la producción de semiconductores básicos. Y esto es lo que también uno supone que está haciendo en materia militar, pese al secretismo que rodee esto, ¿no? Si Huawei pudo superar a Apple como fabricante chino, como fabricante de smartphones, y lo hace tanto en cantidad como en calidad, porque hoy un celular de alta gama de Xiaomi o de Huawei no tiene nada que envidiarle a un iPhone. O sea, básicamente es una cuestión de marketing. La gente paga muchísimo más por algo que da las mismas prestaciones, o tal vez inclusive en algunos casos menos,
Esto es lo que se empieza a caer en la aplicación práctica. Si esta tendencia continúa y uno imagina que no hay razones a la vista por las cuales China vaya a variar y a perder capacidad de producción, lo que va a hacer es que Estados Unidos sea superado, como ha sido superado en muchas industrias y que hoy han pasado a ser parte de China, bueno, va a ser superado también en la industria militar, si no lo es ya. China tiene una ventaja en la producción masiva y rápida. Puede fabricar más drones, más misiles, más vehículos blindados en menos tiempo y a menor costo. Este es el combo que ofrece China, mientras que a Estados Unidos les cuesta mucho más hacer eso mismo. Como Estados Unidos, en lugar de producir drones baratos, intenta producir casas de quinta generación, resulta que está atascado en ese proceso, mientras China te produce decenas de miles de drones. China además tiene la capacidad para producir básicamente tantos casas como los produce Estados Unidos. Por lo tanto, China lo aventaja en la cuestión de la cantidad de drones y mantiene el pulso en las armas más complicadas, más sofisticadas. China además controla las cadenas de suministro que son más baratas y eficientes que las de Estados Unidos. Estados Unidos todavía está dependiendo de Taiwán con su empresa TSMC, la empresa de semiconductores, y de Samsung en Corea del Sur. Ambos, para hacer semiconductores militares, están montando plantas en los Estados Unidos, pero fíjense que recién ahora se ha tomado conciencia de esta necesidad y todavía va a necesitar algunos años para que estén produciendo masivamente, porque de que uno toma la decisión hasta que la planta realmente produce a plena, pasa mucho tiempo. Mientras tanto, China tiene básicamente en su cadena de producción el control de la mayoría de los componentes electrónicos, de baterías y chips básicos. Esto le permite fabricar esos drones, por ejemplo, a una escala mucho más alta que la de Estados Unidos, que depende de terceros para poder producir. Estados Unidos, como tiene, como decíamos, leyes más estrictas para limitar la venta de tecnología avanzada, China lo hace sin tantas restricciones y eso le permite ganar mercados en Medio Oriente, América Latina, África, y eso les permite una escala mayor de producción. El enfoque además en armas autónomas y de bajo costo es la otra clave, porque como decíamos, Estados Unidos invierte en armas extremadamente caras y sofisticadas, mientras que China no necesariamente invierte todo en eso. Los drones kamikazes, misiles baratos y masivos y los sistemas autónomos van a ser la clave en la guerra del futuro. Acá les traje un par de ejemplos para que se entienda lo que quiero decir. Estados Unidos tiene un dron muy conocido que es el MQ-9 o Reaper. Lo han visto en muchísimas películas. China fabrica un dron que es una copia, si quieren. Una copia que tal vez tenga menos prestaciones que la copia original, porque como decíamos, Estados Unidos apunta más a la calidad y China no tanto, apunta más a la cantidad, aunque fabrica bien. Pero, ¿cuál es la diferencia? El CH-4, que es el dron chino, tiene un valor que podemos deducirlo de algunas operaciones militares que se hicieron. Pakistán compró 10 drones CH-4 por 24 millones de dólares, lo cual quiere decir que salió 2,4 millones de dólares cada unidad. Un Reaper estadounidense tiene un costo, para tener otra prueba, bastante más alto. Italia compró 6 Reapers por 738 millones de dólares, lo cual da 123 millones de dólares. Es decir, China produce algo equivalente, tal vez con alguna prestación un poco menor que el estadounidense, por 2,5 millones de dólares, mientras que ese mismo
aparato estadounidense cuesta $123 millones. Es decir, China te va a producir aproximadamente 60 drones por cada uno que produzca Estados Unidos. Aún siendo mejor el dron de los Estados Unidos, evidentemente el número vuelca la balanza a favor de China. Yo puedo tener algo que no es tan bueno, pero tengo 60 por cada uno que tiene mi enemigo. Bueno, es como que eso me da una ventaja que compensa y con creces esa hipotética calidad que algunas veces existe y otras no. Esto es fruto de la propaganda, que lo que hace la propaganda es justificar por qué vale 60 veces más. O sea, vale 60 veces más porque es muchísimo mejor. Te dice, claro, de alguna manera tenés que justificar. ¿Por qué Italia lo va a pagar 60 veces más si lo podía comprar en China? Bueno, ahí está esa cuestión y el tema del fantasma chino. Te vas a hacer dependiente de China. Bueno, hoy sos dependiente de Estados Unidos. Siempre terminás siendo dependiente de alguien, excepto que vos puedas fabricar tu propio desarrollo y producción. Pero estos son muy pocos los que lo pueden hacer. Otro ejemplo son los drones kamikaze chinos CH-901, que son mucho más baratos que un misil Javelin que utiliza Estados Unidos. Algunos me dirán, bueno, pero no es lo mismo. Es cierto, no es lo mismo. Un misil Javelin, que son esas armas maravillosas que iban a detener el avance ruso y después los rusos le encontraron bastante rápido la vuelta para que no sean tan letales, y de hecho los tanques rusos inventaron esa protección con una parrilla que le ponen encima y demás, precisamente por los ataques que hace este tipo de misiles superiores. Bueno, un misil Javelin tiene un costo de $333.000 por unidad. Esto lo deducimos porque Brasil compró en el año 2022 222 misiles Javelin con 33 unidades de lanzamiento por $74 millones, lo cual da aproximadamente $333.333 por misil. Los chinos, con el dron CH-901, buscan también destruir blindados. La diferencia es que su dron cuesta entre $20 y $30.000, o sea, entre 10 y 15 veces menos que el misil estadounidense. ¿Cuál es la diferencia? El Javelin tiene una carga hueca en tándem que puede penetrar hasta 600 milímetros de blindaje laminado y un alcance efectivo de 2.500 metros. El dron es otra cosa, pero tiene una autonomía de vuelo de 120 minutos con una velocidad de 150 kilómetros por hora. Es un aparato lento, pero tiene un radio de vuelo de 15 kilómetros, que multiplica casi 6 veces el alcance que tiene el Javelin, y una carga explosiva de 3,5 kilos, que le permite penetrar muchos blindados ligeros. Pero como vos producís entre 10 y 15 por cada uno de los Javelin, es otra forma de conseguir el mismo objetivo, pero mucho más barata. Alguno me puede decir, bueno, pero el Javelin ha demostrado también en Ucrania estar sobrevaluado. Y el otro tema, entonces, ¿Estados Unidos puede cambiar su forma de producción para competir con China en lo militar? Estados Unidos hoy tiene ventajas en lo que es tecnología militar avanzada sobre China, porque tiene una industria aparte militar ya establecida y con experiencia en combate, cosa que China hoy carece. O sea, China, las experiencias más nuevas en combate tienen medio siglo. En el caso estadounidense, ellos viven metidos en combates, por lo tanto tienen una experiencia mucho más desarrollada y hoy están luchando contra Rusia, así que imagínense que tienen eso como una ventaja. Pero Estados Unidos tiene serios problemas para fabricar armas masivas y baratas. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de la munición. Las municiones de 155 milímetros en Estados Unidos no solo eran ya de movida 4 veces más caras que las rusas, sino que a medida que transcurrió la guerra fueron duplicando y triplicando su precio por la especulación del fabricante. En vez de abaratarlas como hizo Rusia para poder pelear,
los estadounidenses se empezaron a subir para ganar más dinero. Esa diferencia de concepto es lo que los está complicando, entre otras cosas. ¿Qué otras consideraciones podemos hacer? Bueno, Estados Unidos tiene una desventaja con China en la forma de producción por la burocracia y costos excesivos. Los sistemas de adquisición, como decíamos, de Estados Unidos son lentos y costosos, lo que impide que rápidamente se pongan en marcha. Modelos equivalentes en Estados Unidos son más caros. Un tanque Abrams cuesta más de $10 millones, mientras que en China un modelo BT-4, que es más o menos equivalente al Abrams, cuesta $4 millones. Hay operaciones, por ejemplo, a Tailandia se lo vendió en $5 millones, a Pakistán le vendió 240 tanques a $6 millones, a Perú le vendió 100 tanques a $4 millones. No sabemos cuál es el costo de producción real, pero será de 3 millones o 2 millones. Bueno, Estados Unidos lo paga 10 cada uno, que en definitiva es más que el valor de venta que está pagando China. En Estados Unidos se carece de un enfoque en guerra de saturación. No lo tiene como un eje central en su estrategia. Estados Unidos, como decíamos, apostó por la calidad en lugar de la cantidad, y esto es una cuestión que lo pone en desventaja contra una estrategia de saturación de drones y misiles baratos, que es la que va a emplear China en caso de un enfrentamiento. China está invirtiendo en enjambre de drones y sistemas autónomos, pero de bajo costo. El otro tema es la dependencia de la fabricación extranjera. Como Estados Unidos, como veíamos, no completamente controla la cadena de suministros, por ejemplo, tienen talón de Aquiles en el caso de semiconductores y de baterías, China puede completar esa cadena con muy poca dependencia externa. Y la otra cuestión es la mentalidad de máximo beneficio que rige en la industria militar estadounidense y occidental en general, ¿no? Empresas como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman buscan maximizar las ganancias en contratos militares muy costosos, mientras que China hace lo contrario, priorizando la producción en masa y exportación rápida. Básicamente son dos formas distintas de ver el mundo. ¿Puede entonces superar China a Estados Unidos como productor militar? Sí lo puede hacer, de hecho lo está haciendo, siempre y cuando mantenga su estrategia de producción en masa y costos bajos, que es la que actualmente está manejando. Lo puede superar Estados Unidos en áreas claves de la producción militar, como son drones, misiles y sistemas autónomos. La clave va a estar en la guerra de saturación y en el uso de inteligencia artificial, donde China está invirtiendo cada vez más agresivamente para superar a Estados Unidos. Estados Unidos todavía domina el área de tecnologías avanzadas, pero su modelo de producción de armas caras y en pequeñas cantidades es insuficiente en un conflicto prolongado con China. Porque si una guerra del futuro se define por la cantidad más por la cantidad y la producción masiva que por la calidad, China tiene una ventaja clara sobre los Estados Unidos. Entonces la pregunta obligada en este punto es, ¿Estados Unidos podría enfrentar a China en una guerra convencional cerca de su territorio? Bueno, en un conflicto convencional cerca que se dé entre Estados Unidos y China, se va a dar seguramente en las áreas circundantes a China, que puede ser el mar meridional de China o mar oriental, en Taiwán, en el Pacífico occidental, y allí Estados Unidos tendría serios problemas de dificultades logísticas, industriales y estratégicas, que lo ponen en una desventaja clara frente a China. Los factores claves que dificultan la victoria de Estados Unidos tienen que ver con algunas cosas que son imposibles de cambiar. La ventaja geográfica, en primer lugar. China va a luchar en su propia región, y esto significa que el reabastecimiento de tropas, lo estamos viendo eso en Ucrania nuevamente, va a ser mucho más rápido para China que para Estados Unidos.
las armas y las tropas vienen de fábricas y bases militares que están en el continente, están en la propia China y son casi inagotables. Utilizar misiles de corto alcance o de mediano alcance contra objetivos estadounidenses sin necesidad de desplegar fuerzas lejos de su territorio es otra cosa que les da una ventaja considerable. Aprovechando que están dentro de su espacio aéreo y con sus propias bases militares, van a poder combatir la proyección de fuerza que hacen los portaaviones estadounidenses. Estados Unidos va a depender básicamente de las bases que tiene en Japón, en Guam, en Filipinas, Corea, que pueden ser atacadas con los misiles chinos. Chinos tienen la capacidad de saturar esas bases, de destruirlas en caso de un conflicto por los misiles que hoy cuenta. Y Estados Unidos debería inclusive luego, aún sin ser destruidas sus bases, poner una cadena de reabastecimiento de tropas y municiones a lo largo del Océano Pacífico hasta llegar a la otra punta. Y esto se haría bastante lento y costoso. Una cosa es una guerra relámpago como las que suele hacer Occidente contra países normalmente menores, y otra cosa es una guerra de largo aliento. Ya lo vimos lo que pasó en Ucrania. A medida que la guerra se fue haciendo más extendida, Occidente fue perdiendo espacio y fue ganándolo básicamente Rusia. China aprovechó en estos años para desarrollar una especie de sistema antiaéreo, una burbuja de negación de acceso, antiaéreo y antibuque. Cuenta con los misiles Dongfeng 21D, que son básicamente antibuques con un alcance de 1.500 kilómetros, y esto haría básicamente que ningún portaaviones estadounidense pueda operar a menos de 1.500 kilómetros de las bases chinas, de las bases de lanzamiento, porque ese mismo misil se puede ubicar en buques o en aeronaves, o se pueden adaptar para multiplicar el alcance. Después cuentan con el DF-26, que tiene 4.000 kilómetros de alcance, lo cual le permite atacar las bases más lejanas como las de Guam. Y tienen el IJ-12 y el IJ-18, que son misiles hipersónicos diseñados para destruir bases y barcos, buques. Estos misiles harían imposible que Estados Unidos hoy pueda acercar sus portaaviones a la costa china para que sus aviones puedan operar. Incluso reabasteciéndose, la distancia que necesitan los pondrían en una situación extremadamente vulnerable. Y por lo tanto las capacidades ofensivas estadounidenses se mermarían. Ustedes calculen, que ya le hemos hablado en otras oportunidades, que Estados Unidos tiene una muy baja tasa de aviones con capacidad de volar. 1/3 aproximadamente de su flota aérea es la que está en condiciones de volar, 2/3 están en mantenimiento. Los portaaviones operativos no suelen ser más de 4 o 5 simultáneamente, el resto está en mantenimiento. Y su poderío nuclear, su triada nuclear, está disponible entre un 5 y un 10% del total. Es lo que más o menos se estima, dada la obsolescencia, porque es la misma que tienen prácticamente de los años 60 o 70. Con pocas modificaciones que lo hacen muy poco confiable. Entonces todo esto lo pone en una situación extremadamente complicado. Otro factor a tener en cuenta entonces en un enfrentamiento directo sería la capacidad industrial de China para reponer las pérdidas. China en una guerra prolongada tiene la capacidad de producir más drones, misiles y vehículos de todo tipo, munición, a un costo mucho menor que el de Estados Unidos y en un tiempo mucho menor, además de tener el teatro de operaciones, como decíamos, mucho más cerca. O sea que reabastecer y reparar sus fuerzas es mucho más rápido
porque lo hace peleando en su propio territorio, mientras que Estados Unidos está en una posición mucho más complicada. China va a poder enviar tropas y reponerlas constantemente, y además hay que contar que China tiene 1.500 millones de habitantes, lo cual hace que su ejército sea realmente inagotable, por lo menos para las armas convencionales. Estados Unidos no tiene una capacidad industrial hoy lista para competir de igual a igual con China. Muchos quedan deslumbrados por los Estados Unidos, pero la realidad es que la capacidad militar de Estados Unidos para producir buques la hemos visto. Produce unos 10 buques al año, mientras que China produce entre 30 y 40. Básicamente, en una guerra prolongada no va a poder seguirle el paso a la industria china. Además, muchas de las fábricas de Estados Unidos dependen de cadenas de suministro globales, con esta globalización que había articulado su producción. El problema de esta historia es que la fábrica es en Oriente. Entonces, las cadenas de suministro de Estados Unidos son muy complicadas y muy lejanas, muy vulnerables para una guerra prolongada con una gran potencia. Esto es otra cosa para tenerlo en cuenta. China produce más buques de guerra y submarinos al año que Estados Unidos. Estados Unidos tarda entre 5 y 10 años en construir un nuevo portaaviones, mientras que China puede producir decenas de misiles hipersónicos en un mes, y cada misil de esos puede hundir un portaaviones. Entonces, básicamente, estás entre 5 y 10 años para hacer un portaaviones, y China te lo puede hundir con la producción de un mes de misiles hipersónicos. Además que China también ya está produciendo portaaviones. A mi juicio, yo no invertiría en portaaviones, pero vaya uno a saber por qué lo está haciendo China, y los está produciendo en la mitad del tiempo que Estados Unidos. Las principales bases entonces de Estados Unidos en Guam, Okinawa, Filipinas, Japón y Corea serían altamente vulnerables a los ataques de misiles chinos, tanto los balísticos como los hipersónicos, y los sistemas antimisiles que necesitaría Estados Unidos para protegerlas serían muy costosos e ineficientes. Por ejemplo, en un conflicto con Taiwán, China podría lanzar miles de misiles y drones kamikaze en los primeros días contra las bases y portaaviones estadounidenses, reduciendo drásticamente su capacidad operativa. ¿Cuáles son los puntos fuertes que puede tener Estados Unidos en el caso de un enfrentamiento directo con China? Uno es la superioridad en submarinos de ataque. Estados Unidos tiene más submarinos de ataque nuclear avanzados que China. Podría usarlos para intentar bloquear las rutas marítimas y destruir los barcos enemigos. El problema es que China está mejorando sus sistemas antisubmarinos, y además de esta manera reduciría la posibilidad de esta estrategia, y además está desarrollando rutas alternativas terrestres, y si cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Rusia, la cosa se pondría muy, muy, muy difícil, porque lo que se puede bloquear es el abastecimiento por mar, pero China podría abastecerse por tierras, y sería muy difícil atacar en la fuente de reabastecimiento china, porque están muchos cientos o miles de kilómetros dentro del territorio, lo cual haría que se expongan demasiado aviones que puedan avanzar para intentar golpear esas columnas de abastecimiento. La Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos es más experimentada, los pilotos tienen más horas de entrenamiento que los chinos, entrenamiento real. La Marina de Estados Unidos tiene más operaciones de combate a gran escala encima, pero el problema que contrapesa esto es que las bases seguras en la región no hay muchas, porque la superioridad aérea de Estados Unidos no podía proyectarse, dado que precisamente esas bases serían vulnerables a los ataques, como estuvimos viendo. Los aliados en la región también juegan. Estados Unidos podía contar con aliados como Japón, Australia y Filipinas, tal vez Corea del Sur. Tal vez digo porque Corea del Sur tiene el problema de Corea del Norte, y pensaría dos veces antes de meterse en esta cuestión.
El problema es que muchos de estos aliados serían atacados si intervienen con los sistemas misilísticos chinos y probablemente neutralizados en las primeras horas del conflicto. ¿Podría Estados Unidos entonces finalmente ganarle una guerra convencional a China en un conflicto prolongado? Las posibilidades de Estados Unidos de resistir y ganar una guerra contra China son muy bajas, aún con el apoyo de sus aliados regionales. China tendría fases en las primeras ventaja en las primeras fases de la guerra, dado su proximidad, capacidad industrial y poder de misiles, cosa que acentuaría con el tiempo. Estados Unidos tendría grandes dificultades logísticas y de reabastecimiento. Y Estados Unidos debería tener una extraordinaria capacidad industrial para reponer las pérdidas rápidamente, para poder ganar eso, cosa que hoy no parece, y que precisamente el problema de Estados Unidos es su incapacidad en este sentido. ¿Qué podía usar Estados Unidos? Estrategias de guerra híbrida y sabotaje dentro de China para interrumpir su producción. O sea, no puedo producir más yo, pero puedo impedir que ellos produzcan tanto. Lograr bases militares operativas en la región sin ser destruidas por China es uno de los objetivos que tendría que tener, y usar su flota de submarinos para bloquear las rutas chinas y cortarle el suministro de combustibles, materias primas, etc. En una guerra convencional, China tendría una ventaja inicial y Estados Unidos tendría que adaptarse muy rápidamente o enfrentar una derrota estratégica de proporciones. Queda un capítulo más, la cuestión nuclear, ¿no? Si hay una guerra convencional y China tendría ventaja en las primeras fases por todo lo que estuvimos viendo, y a largo plazo Estados Unidos va a tener problemas para mantener el conflicto, está la tentación de usar armas nucleares. Pero esto puede llevar a una respuesta china y que la destrucción sea generalizada. Estados Unidos puede ganar entonces usando armas nucleares. En la mejor de las hipótesis sí podría ganar la guerra usando armas nucleares, pero tendría un costo inaceptable, ya que el uso de las armas chinas lo llevaría a una destrucción también. Por lo tanto, sería una victoria pírrica. China hoy tiene cerca de 500 ojivas nucleares, aunque ya anunció que va a duplicar su arsenal nuclear. Tiene misiles intercontinentales como los de F-41 y los de F-31A, que pueden alcanzar el territorio continental y lanzar ataques nucleares contra ciudades estadounidenses. Si Estados Unidos usa armas nucleares contra China, China entonces va a responder con armas nucleares contra Estados Unidos, generando una guerra nuclear total, y todavía falta saber qué haría Rusia si no decidiría intervenir o miraría desde afuera. Esto colapsaría básicamente, una guerra entre Estados Unidos y China, la economía global. Destruiría las cadenas de suministros, saltarían por los aires los mercados financieros y no habría estabilidad política. Son los dos mayores economías del mundo. En una guerra nuclear, imagínense lo que va a quedar para el resto. ¿Esto qué haría? Haría una reacción internacional en contra de Estados Unidos, hasta de sus aliados más cercanos, aunque hoy ya la Unión Europea, no sé si la podemos contar entre ellos, rechazarían esta solución porque sería la destrucción para muchos. O sea, Estados Unidos se arriesga en una operación de este tipo a quedar aislado internacionalmente. ¿Qué podría hacer si no utiliza las armas nucleares? Bueno, el bloqueo naval y la guerra económica, tratando de usar su flota de submarinos para cortar el comercio marítimo, pero China depende sí del comercio marítimo para el petróleo y algunas materias primas, aunque ahora tiene las rutas internas que le permitirían seguir subsistiendo. Sería un golpe, pero no definitivo. Utilizar guerra electrónica. Estados Unidos podría tratar de atacar cibernéticamente a China. El problema es que China tiene capacidades cibernéticas tan avanzadas como la de Estados Unidos, y esto tiene un final abierto. Nadie sabe exactamente cómo resultaría, porque Estados Unidos también sufriría ataques de ese estilo. La opción de apoyar insurgencias y buscar desestabilización interna en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong para generarle problemas internos.
Esto podía de alguna manera perturbar internamente a China, pero la realidad es que China tiene bastante controlada hoy la situación en Xinjiang, ha habido una migración masiva de chinos Han, hoy los chinos Han ya son la mayoría en Xinjiang, así que sería un problema, pero no sería algo definitivo. Lo mismo sucede con el Tíbet o con Hong Kong. En Hong Kong ya las nuevas generaciones son casi todos hijos de chinos que vienen de la China comunista, por lo tanto son chinos y no se sienten hongkoneses exclusivamente. Y sin aliados que los perderían en una situación así, probablemente Estados Unidos no podría sostener una guerra. Entonces Estados Unidos no podría ganar una guerra convencional, pero tampoco podría producir una escalada nuclear. Estados Unidos podría solo ganar aplicando una estrategia de bloqueo, guerra electrónica, apoyo de insurgencias combinadas dentro de Estados Unidos, pero esto es a largo plazo, es muy hipotético y habría muchos problemas con la situación internacional. Y también tenemos que ver cómo sería el marco de sanciones, dado que China tiene espaldas sobre otras repúblicas asiáticas, sobre China, sobre Rusia, que le permitirían resistir cualquier acción de este tipo. Es decir, Estados Unidos no podría vencer a China en un conflicto convencional, pero una guerra nuclear lo destruiría tanto como a China, y una estrategia de desgaste, guerra económica y demás es muy difícil de implementar a largo plazo. Puede hoy ya contener el avance de China, Estados Unidos, que esto sería un poco lo que ya empezamos a ver más a modo de conclusión. Hagamos un pequeño repaso. La economía de China hoy es de 30 billones de dólares, año 2023. La de Estados Unidos es de 25 para ese año. O sea, China ya es la primera economía mundial medido en valores reales, ¿no? Acuérdense lo del PBI medido por paridad de poder adquisitivo. La industria y la producción manufacturera, China produce más acero, cemento, autos, microchips y baterías. Estados Unidos tiene la ventaja solamente en tecnologías avanzadas. La capacidad militar industrial, China puede construir más drones, misiles, buques en menor cantidad de tiempo. Estados Unidos tiene una tecnología avanzada pero mucho más lenta. Todo esto va dando como ventaja a China. Tecnología 5G, inteligencia artificial. Huawei domina el mercado de la 5G y China lidera también lo que es inteligencia artificial. Estados Unidos es fuerte en software, pero depende de Asia para el hardware, cosa que se vería en dudas en una guerra. Y la influencia en mercados globales. La iniciativa de la Franja de la Rusia y de la Ruta le permite a China tener influencia sobre África, Asia y América Latina. Estados Unidos sigue siendo el país dominante en materia de diplomacia tradicional y alianzas, pero China lo viene desplazando, viene recortándole esas ventajas. O sea, China superó a Estados Unidos en industria, en manufactura y en producción militar en masa, y esto es lo que le daría una ventaja decisiva. Estados Unidos no puede frenar a China porque ya la fábrica del mundo no es más Estados Unidos. Con el proceso de globalización se trasladó esto a Asia y específicamente a China. Y China no puede, Estados Unidos no puede ya reindustrializarse para alcanzar el mismo nivel que tenía en el pasado. Estados Unidos depende de chips y baterías producidas en Asia. China creó alternativas con la iniciativa de la Franja y de la Ruta, asegurando suministros sin depender de los Estados Unidos. El yuan y el comercio en monedas no occidentales crece día a día, reduciendo la influencia del dólar en los mercados emergentes. Estados Unidos ha impuesto restricciones para frenar el avance tecnológico chino, pero China está desarrollando sus propios chips avanzados. Empresas como Huawei han demostrado que China puede innovar sin la tecnología estadounidense. DeepSeek ha hecho lo mismo.
Estados Unidos está perdiendo aliados estratégicos. Por ejemplo, Arabia Saudí y otros países del Golfo se están acercando lentamente a China y reducen su dependencia del dólar. No lo han hecho en forma abrupta, no rompieron, pero lo van haciendo paulatinamente. En América Latina y África, la inversión china supera la de Estados Unidos. Cuestión de tiempo para que esto también empiece a pesar. Y el sudeste asiático prefiere hacer los negocios con China y no tener que elegir entre Estados Unidos o China. Estados Unidos quiere entonces detener a China, pero no lo puede hacer. Económicamente está ya fuera de control China. No puede detenerla en una guerra convencional, no puede detenerla en una guerra nuclear. Estados Unidos básicamente ya no puede superar a China. Entonces solo nos queda saber cuándo será China la primer potencia general. El cálculo que se está haciendo es que el dominio completo de China será entre los próximos 10 y 20 años. De acuerdo más o menos a estas estimaciones, entre el 2025 y el 2030, en el próximo lustro, China va a consolidar su liderazgo en inteligencia artificial, tecnología cuántica y energías renovables. Entre el 2030 y el 2040, China va a superar a Estados Unidos en gasto militar y tecnología avanzada, dado el crecimiento actual. Entre el 2040 y el 2050 se convertirá en la nación dominante en todos los aspectos, económico, tecnológico, militar y diplomático, si Estados Unidos no encuentra una forma de detenerla, que por ahora hemos visto que no aparece. China es ya la principal potencia del mundo. Económicamente sí, es la primera potencia del mundo, ya ha superado a Estados Unidos, aunque la propaganda occidental se niega a reconocerlo. Militarmente lo está alcanzando. Tecnológicamente en algunos sectores sigue detrás, pero avanza muy rápidamente. China entonces, para destacar, es la mayor economía en términos reales, su capacidad de producción industrial supera ampliamente la base industrial de Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo influencia diariamente en los mercados estratégicos y en una guerra prolongada puede llevar la ventaja a China. Por ende, y como conclusión de esta larga exposición, si Estados Unidos no cambia y encuentra una estrategia acertada, y nada indica que lo haya conseguido, no va a tener forma de competir en formas de producción y tecnología con China, y China entonces será la potencia dominante del siglo XXI.